Bien, pues bienvenidos a su siguiente módulo en este tercer punto. Más bien este módulo vamos a revisar el tercer punto, Incoterms y la compraventa internacional. Aquí es importante hablar que los Incoterms pues nacen precisamente de una negociación o nacen de una materialización de una compra y de una venta internacional. Entonces, para hablar de Incoterms estamos hablando justamente de que hay una acción de ese tipo, ¿no? Estamos hablando de que alguien está comprando algo y evidentemente alguien está vendiendo algo y esas dos partes se están poniendo de acuerdo para exportar uno y para importar otro. En ese sentido, pues hablamos de cuando iniciamos nosotros esa negociación o cuando iniciamos esa formalización de algo, de esa compraventa de algo. Lo primero que vamos a hacer, la primera actividad que vamos a hacer es, pues, negociar. ¿Qué vamos a negociar con nuestra contraparte? 4 puntos muy específicos. Lugar de entrega. ¿Dónde me vas a entregar la mercancía? ¿Dónde la debo de recoger? Y ¿a dónde la vas a enviar? ¿O a dónde la tengo que enviar si soy yo el exportador? Yo le voy a preguntar a mi cliente, ¿cómo quieres que te la entregue? ¿Dónde te la voy a entregar? ¿Para cuándo la quieres? Y esta es mi oferta comercial y estas son mis condiciones de pago. Ahí nos vamos a poner de acuerdo. Generalmente en esa negociación es cuando iniciamos nosotros pues ese proceso, ¿no? Los que están en áreas de compras en su empresa, pues así empiezan ellos, primero negociando, localizando un proveedor, y bueno, pues ahí empezamos a negociar esos puntos que son condicionantes en muchos sentidos, y bueno, nos vamos a poner de acuerdo en eso. Lugar de entrega, y los Incoterms tienen mucho que ver en eso. El lugar de entrega, decíamos, pues es el punto en el cual transmitimos el riesgo y el lugar en el que entregamos la mercancía, la entrega física de la mercancía. Si por ejemplo negociamos nosotros que la mercancía va a ser en algún puerto mexicano, exportada la mercancía, puesta en un transporte internacional seleccionada por nuestro comprador, pues seguramente estamos hablando de venderle FOB o venderle, principalmente será FOB, porque le vamos a entregar ya con la mercancía a bordo, con la mercancía arriba ya del barco para que inicie el tránsito internacional. Pero si estamos hablando de una compra en la cual el vendedor no quiere ninguna responsabilidad y no quiere tampoco obligaciones, seguramente va a decir, aquí está la mercancía disponible, yo te la pongo en mi bodega y bueno, pues tú tienes que venir por ella. Entonces, el vendedor, el comprador tendrá que venir por ella y estamos hablando de un Incoterm pues ex-works. O si el vendedor dice, oye, yo no te la voy a entregar, no la quiero mover, te la pongo a disposición aquí en mi bodega, pero tú selecciona el transporte. Pero sí quiero que la exportación salga a mi nombre. Yo, exportador, quiero tener mi pedimento de exportación y quiero hacer las formalidades aduaneras a la exportación porque estoy facturando al extranjero y estoy facturando sin IVA, como dice la ley del IVA. Entonces, vienes por la mercancía, yo te la subo a tu transporte, la llevas a la aduana de salida, la exportas a mi nombre o la exporto yo con mi nombre, con mi agente aduanal y pagando todos esos gastos que voy a transferir evidentemente al precio. Y bueno, pues te voy a entregar la mercancía exportada, pero tú te encargas de la parte logística de llevarla desde mi bodega hasta el destino final. Estamos hablando entonces de un FCA sin transporte incluido. Cuando hablamos de un puerta a puerta, que se da mucho ahorita con el e-commerce, bueno, pues la mercancía yo hago el pedido por internet y solamente me quedo a esperar a que llegue. Y es quien me está ofreciendo la mercancía, me va a ofrecer también el servicio de entrega. Y me va a traer la mercancía hasta el lugar donde yo estoy, sin yo tener que mover un solo dedo, excepto el dedo cuando tengo que pagar y hacer la transferencia. Esa es mi obligación. Y estamos hablando de un Incoterm DDP, en el cual pues yo no me desobligo de todo y recibo la mercancía por acá. Entonces tienen mucho que ver los Incoterms con el lugar de entrega de la mercancía. Plazo de entrega. El plazo de entrega depende mucho del tipo de transporte. Si yo compro o si yo vendo bajo los Incoterms ZIP o el Incoterm, por ejemplo, CPT, quiere decir que la mercancía la voy a enviar por avión. Es lo más probable que la vaya a enviar si hablamos de ZIP a un país lejano. Voy a mandar la mercancía en avión y lo más probable es que la mercancía se entregue al siguiente día o al tercer día. Entonces el plazo de entrega va a ser muy rápido.
Pero si yo vendo en ese mismo país en transporte marítimo, en ese país lejano, lo más probable es que el trayecto dure 30 días, 28 días, 25 días, 20 días para Europa, ¿no? Por ejemplo. Entonces el plazo de entrega debo tenerlo bien específico y bien delimitado, y pues debo de estar bien consciente de que el Incoterm funge de mayor importancia para determinar esos plazos de entrega. El precio te incide, evidentemente los Incoterms inciden en el precio, porque no es lo mismo entregar una mercancía aquí en mi bodega que entregarla en Veracruz, o entregarla aquí en mi bodega que entregarla en algún puerto o en alguna aduana del país que me está comprando. Todo eso implica gastos logísticos, y esos gastos logísticos evidentemente se tienen que transferir al precio. Entonces va a tener un efecto directo en la determinación del precio de exportación o del precio de compra. Y en cuanto al medio de pago, pues en ese punto de la negociación en el que yo estoy negociando esa compraventa de ese algo que me estoy poniendo de acuerdo, bueno, pues debo determinar cuál va a ser el medio de pago. Si es por adelantado, pues mucho mejor. Si es contraentrega, pues también. Pero si ni el comprador me tiene confianza de que si me paga y no le mando la mercancía, yo tampoco le tengo confianza a él. Tal vez le mando la mercancía y no me va a pagar. Bueno, pues existen mecanismos como por ejemplo los créditos documentarios o las cartas de crédito, que precisamente me permiten solventar esa parte de la duda de si me pagará o si me entregará. Bueno, pues la carta de crédito funge como ese mecanismo de pago en el cual invitamos a intermediarios que son bancos, banco emisor y banco corresponsal, que se van a encargar uno de cobrarle al comprador para pagarle al exportador. Entonces interfieren ya los bancos. Y en esas cartas de crédito, en esos documentos o cartas de crédito documentarias, pues nos exigen que pongamos en la parte, hay un campo específico para determinar el Incoterm, cuál Incoterm es el que estamos utilizando para determinar qué documentos le corresponden a cada quien obtener para pagar o hacer efectiva ese pago de esa mercancía. Entonces en esta negociación yo estoy viendo con mi cliente, estoy viendo con mi proveedor precisamente esos puntos. ¿Dónde te entrego? ¿Cuándo lo quieres? ¿A qué precio? El precio, tengo diversos precios, ¿no? Precio entregado en puerto, precio entregado aquí en mi bodega, precio entregado en tu país. Tú dime dónde lo quieres. Finalmente determina la logística, incide la logística en mi precio de exportación y cómo vas a pagar. Una vez que ya negocié eso, que ya revisé esos puntos iniciales o medulares, pues viene ya la formalización de esa compraventa. Vamos a formalizarlo, vamos a ponerlo por escrito para que tú cumplas lo que me estás diciendo y yo cumpla lo que te estoy diciendo. Es un acuerdo de voluntades, un acuerdo de palabras y además firmado y con testigos si es necesario. De hecho, es necesario y además con algún intermediario para que en caso de incumplimiento, pues ese tercero incida o nos obliga a pagar, e inclusive pues determinamos los tribunales en los cuales nos vamos a someter en caso de incumplir esa parte que nos corresponde. Eso se establece en el contrato de compraventa y ahí formalizamos totalmente lo que dijimos en la parte 1 de la negociación. Una vez que ya tenemos el contrato de compraventa e iniciamos ya la logística ya del movimiento de las mercancías, entonces iniciamos primeramente con una orden de compra, ¿no? En esa orden de compra establecemos lo que dijimos en el contrato. Ahí establecemos inclusive el Incoterm y el punto de entrega, el precio, la descripción de la mercancía e inclusive hasta el medio de pago. Con base en esa orden de compra y el contrato de compra-venta, el exportador nos va a generar, si nosotros somos los exportadores, vamos a generar esa factura comercial. Esa factura que sirve, como dice la legislación aduanera mexicana, el documento que comprueba el valor de las mercancías y que vamos nosotros a enviar a la autoridad aduanera mexicana para demostrarle que ese es el valor real de las mercancías y que además lo estamos firmando a través de ventanilla única de comercio exterior como un comprobante de valor electrónico que se conoce o como el acuse de valor electrónico para comprobar a la autoridad que estamos comprando justamente a ese precio, esa cantidad y demás, y que con base en esa información que le proporcionamos a la autoridad aduanera, pues vamos a pagar las contribuciones de comercio exterior. Entonces ya estamos formalizando lo que negociamos a través de estos documentos. Pues bien, una vez que
ya tenemos negociado lo que vamos a comprar, ya formalizamos a través de documentos eso, pues aquí inicia la logística. Y aquí vamos al tercer punto que se refiere a la documentación comercial. Aquí vamos a determinar quién contrata qué cosa. Por ejemplo, ¿quién contrata el transporte? ¿Quién va a pagar el transporte? Y esto tiene que ver con los Incoterms. Por ejemplo, si yo vendo bajo el Incoterm Ex-Works, ¿quién va a contratar el transporte? Pues evidentemente el comprador. Si yo soy el exportador, lo va a contratar pues mi comprador. Pero si es FOB, ¿quién va a contratar el transporte? Y la pregunta es, ¿cuál transporte? Aquí hablamos ya de dos tipos de transporte, el transporte local y el transporte internacional. Cuando hablamos de transporte internacional nos referimos siempre, y nos vamos a referir así siempre, como el transporte principal de las mercancías. Es decir, el que sale de un país y va a ingresar a otro país, ¿no? Ese es el transporte principal. En el caso de FOB, si yo soy bueno, vamos a hablar de mí, vamos a hablar de un exportador X. En el caso de FOB, el exportador va a contratar un transporte o un arrastre local para llevar las mercancías a la aduana de salida, al puerto de salida. Pero es el comprador o al comprador al que le corresponde contratar el transporte principal o internacional para llevar esas mercancías hasta su destino final. Entonces me tengo que poner de acuerdo cuál Incoterm voy a utilizar, porque con base en eso vamos a determinar quién paga el transporte y quién no. Evidentemente también quién paga el seguro, quién paga el despacho de exportación, a lo que se refiere al segundo punto, que es aduanas, es decir, quién va a pagar las formalidades aduaneras, quién va a hacer las formalidades aduaneras a la exportación, quién va a hacer las formalidades aduaneras a la importación y quién va a pagar todos esos gastos inherentes a ese proceso, como maniobras, almacenajes, custodia, guarda, lo que conocemos como el Terminal Handling Charge, que son el THC, que son las maniobras más comunes que pagamos en comercio internacional o en las operadoras portuarias o en las terminales, etcétera. Las maniobras que tenemos a la exportación y maniobras que hacemos a la importación para mover esas mercancías dentro de ese recinto fiscal o dentro de ese puerto, aeropuerto, cruce fronterizo. Entonces, ¿quién paga qué cosa? Bueno, pues depende del Incoterm. Si escogemos FOB como precio de venta, nos corresponde a nosotros pagar las maniobras a la exportación, o no nosotros, le corresponde al exportador pagar las maniobras de exportación, pagar las formalidades aduaneras a la exportación, el transporte local. Pero a partir de que la mercancía es colocada en el buque, pues a partir de ese momento todos los gastos inherentes a ese movimiento le corresponden al comprador. En el caso de los certificados de inspección, si estos requieren certificados de inspección especiales, bueno, ¿quién lo paga? Si es a petición del comprador, porque quiere cerciorarse de las cantidades, calidad y descripción de las mercancías, lo que él está pidiendo en el contrato de compraventa, bueno, seguramente quien lo va a pagar va a ser él. Pero si son inspecciones que son propias de la aduana de salida, pues los va a pagar el exportador. Es decir, aquellos gastos que son necesarios para el despacho de exportación de las mercancías, pues los va a pagar el exportador. Pero si es una petición del comprador, ya sea por capricho o por seguridad, bueno, pues los tendrá que pagar él. Para la obtención de los documentos de exportación, ¿quién paga eso? Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo en el contrato. Lo cierto es que el exportador debe de proporcionar todos los documentos necesarios y suficientes para que el importador pueda hacer el despacho de importación en su país sin ningún retraso y sin ningún inconveniente. Entonces aquí, dependiendo del Incoterm, pues vamos a poner de acuerdo en quién contrata y quién paga qué cosa en esa exportación. Luego tenemos en el punto 4 el transporte internacional y local. ¿Quién lo contrata? ¿Quién carga y quién descarga esas mercancías? ¿Quién absorbe esos costos logísticos de la terminal? ¿Quién va a pagar el seguro? Etcétera. Aquí, si bien nos vamos a poner de acuerdo pues, finalmente en la negociación, nos vamos a poner de acuerdo en el punto de entrega y ahí vamos a determinar quién paga, quién contrata ese transporte, y quién hace la carga y quién hace la descarga de las mercancías. ¿Quién hace la carga, por ejemplo, en exportación FOB?
Evidentemente el exportador. Entonces él es el responsable de subir las mercancías a ese barco. En CPT, ¿quién carga las mercancías? En CPT, ¿quién paga el despacho de exportación? Pues evidentemente el vendedor, ¿no? O sea, él está obligado. Pero en Ex-Works, ¿quién paga el despacho de exportación? Pues lo va a pagar el comprador. En el caso de DAP, ¿quién paga el despacho de exportación? Pues el vendedor. ¿Y quién paga el despacho de importación? Evidentemente el importador, no así en DDP. En DDP los dos, tanto el despacho de exportación como de importación, lo va a pagar el comprador. Entonces aquí nos vamos a poner de acuerdo quién inclusive contrata el seguro. En ninguno de los Incoterms estamos obligados a poner un seguro, excepto en SIP y en SIP. En SIP y en SIF. En todos los demás es opcional, pero si el comprador decide poner un seguro a las mercancías, el vendedor está obligado a proporcionar toda la información relacionada para que el comprador, a su gusto y preferencia, pues contrate el seguro que más le corresponda o que más considere que es el adecuado para el transporte de las mercancías. Y en el tema de los aspectos aduaneros, que es el otro punto en el cual me debo de preocupar, y más que preocupar, ocupar, porque tiene que ver con el despacho aduanero, tiene que ver con el pago de aranceles o el pago de los impuestos al comercio exterior, y tiene que ver con el pago del impuesto sobre ventas, que esto es en todos los países, o con el pago del impuesto a valor agregado, como es el caso de México. ¿A quién le corresponde? Generalmente el importador es el que va a pagar todo esto, pero en DDP no. En DDP es el vendedor el que va a pagar todos estos gastos inherentes al movimiento de esas mercancías. Entonces, de acuerdo al Incoterm, nos vamos a poner de acuerdo. En el caso del Incoterm, desde la E, Ex-Works, F, que es FAS, FOB y FCA. Y en el caso de la letra C, CFR, CPT, SIP y SIF, en ninguno de ellos el exportador paga las formalidades aduaneras a la importación. Inclusive en DAT, tampoco el vendedor paga las formalidades o hace el despacho aduanero de las mercancías. Todos estos Incoterms, en los únicos, o en el único, que va a ser el despacho aduanero a la importación del vendedor, decíamos, va a ser solamente en DDP. Todos los demás casos lo va a hacer o lo va a tener que hacer el importador. ¿Quién paga los aranceles? Pues quien hace el pedimento de importación o quien hace la declaración de importación. ¿Quién paga el IVA? Pues el mismo que está haciendo el despacho aduanero, que está haciendo esa declaración de importación. Entonces, estos 5 aspectos vemos en una compraventa internacional y siempre son inherentes o son, si no obligatorios, son, no todos en ese orden, aunque deberían de ir en ese orden. Si vamos a comprar algo en algún lugar, primero vamos a negociar y nos vamos a poner de acuerdo en esos puntos que se mencionan o que se mencionaron. Vamos a formalizar lo que ya platicamos a través de documentos. Y bueno, vamos a iniciar la logística y el movimiento de las mercancías y vamos a requerir todos los documentos necesarios para cumplir con el punto 5. Y en el cuarto, pues vamos a ver pues quién contrata y quién paga. Aquí viene la división de los costos y viene la división de las responsabilidades y de las transmisiones del riesgo. Y finalmente, para concretar pues ese arribo de mercancía o esa llevada de mercancía hasta el punto final, cumpliendo con lo que los Incoterms nos dice, pues formalizamos la llevada de esa mercancía hasta el punto final. Ya hablamos del despacho aduanero de importación y del pago de los aranceles y de los impuestos correspondientes. Y bueno, pues así con esto concluimos ya lo que sería llevar las mercancías pues al punto final, al punto de entrega, que el despacho aduanero de importación pues es evidentemente el medio por el cual se cumplen las formalidades en ese país en el cual estamos ingresando. Y hablamos de formalidades, hablamos de las regulaciones arancelarias, pagando las contribuciones, y de las regulaciones no arancelarias, presentando toda la documentación suficiente y necesaria para hacer esa internación de esa mercancía pues a ese país al cual vamos, ¿no? En ese sentido, hablando de la formalización de la compraventa o formalización de la compra, hablamos del contrato de compraventa y nos define
La enciclopedia jurídica nos dice que es un contrato. Y aquí vale la pena tomar nota de este tema y mencionarlo. Y nos dice la enciclopedia jurídica que contrato de compra-venta se refiere a un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que le represente. Es un contrato consensual, bilateral, oneroso, generalmente conmutativo, y sirve para transmitir el dominio. Son requisitos de este contrato un objeto, un precio y una causa. Estamos hablando de algo que estamos comprando, estamos hablando de algo que estamos vendiendo y que dos partes se ponen de acuerdo en cumplir justamente lo que se están comprometiendo a llevar a efecto, ¿no? Es decir, a entregar esa cosa. ¿A cambio de qué? Uno entrega una cosa y otro recibe un pago pues cierto por ello, ¿no? Luego nos dice el Código de Comercio Mexicano que en las compraventas mercantiles, cuando ya se ha perfeccionado el contrato que hablábamos anteriormente, el contratante que cumpliere tendrá derecho a exigir del que no cumpliere, 1, la rescisión del contrato o el cumplimiento del mismo, y en su caso la indemnización, y además de los daños y perjuicios que pudieron haberse causado. Esto nos lo dice en el artículo 376. Y luego el 377 nos sigue hablando del contrato y dice: el contrato de compraventa, cuando ya se ha perfeccionado, dice, las pérdidas o daños o menoscabos que sobrevinieran a las mercancías vendidas serán por cuenta del comprador, siempre y cuando pues ya hubieran sido entregadas, ¿no? Dice, si no han sido entregadas, entonces corresponden pues al vendedor. Pero en los casos de negligencia, culpa o dolo, además de la acción criminal que compete obviamente contra sus autores, serán estos, es decir, los que incumplan, responsables de las pérdidas o daños o menoscabos que por su causa sufrieran las mercancías. Entonces este acuerdo de voluntades nos está hablando de cumplir finalmente lo que estamos comprometiéndonos a realizar, ¿no? Entonces de esta manera en el contrato de compraventa pues establecemos finalmente esa obligación de cumplir eso pactado y hacerlo llevar pues finalmente a buen término, ¿no? A que funcione. Esa es la finalidad al hablar de, en el caso de incumplimiento, ¿qué es lo que nos espera? Dice, el vendedor tendrá que solicitar o pedir el cumplimiento del contrato, la rescisión del contrato o los daños y perjuicios causados evidentemente por no cumplir lo acordado en ese contrato, ¿no? Entonces de esta manera pues es solo para reforzar que finalmente en una negociación o en una acción de compraventa internacional pues el contrato funge de una forma indispensable y fundamental para que se lleve a efecto finalmente esa acción de comprar o vender algo en el comercio internacional. Y decíamos que a falta de contrato de compra-venta, pues además de que tenemos que hacer una orden de compra y una factura comercial para formalizar lo que negociamos en el punto 1, bueno, pues estos dos documentos, orden de compra y factura comercial, fungen, si no como el contrato en sí, sirven como un elemento para obligar y hacer cumplir pues a la contraparte en la entrega física de esas mercancías. Desafortunadamente pues ahí nos establece que en caso de incumplimiento cuáles van a ser las sanciones. Pues bueno, al menos hay prueba fehaciente de que hubo una negociación y que hubo pues una acción en la cual se pretendía o se pretende hacer un negocio, y decíamos que el derecho internacional privado sustenta finalmente la defensa. Es defendible en sí. Si no existe un contrato, si tenemos factura y tenemos orden de compra, bueno, pues ese documento nos sirve para comprobar en tribunales que podemos finalmente ejercer una acción en contra del quien está incumpliendo. Poco más difícil, pero es funcional. Hasta aquí concluimos con el tema de compraventa internacional y la importancia de los Incoterms pues en este elemento. Muchas gracias.